Eran los tiempos del profeta Elías, buscó a Eliseo, eran los tiempos donde ya Elías había ayudado a una viuda, se había visto el milagro de Dios, ya Elías se había enfrentado a los Baales, ya Elías había terminado huyendo al monte Horeb, ya Elías había hecho que descendiera lluvia, ya Elías había enfrentado al rey Acab, se le había parado al frente a decirle: eres tú el que perturbas a Israel. Ya Elías había vivido experiencias. El profeta de turno era Elías y el rey del momento era el rey Acab. No cualquier rey, era un rey muy malvado, era un rey con un corazón muy alejado de Dios, cuya esposa también era una mujer muy mala, que era Jezabel. Ya vamos a mirar todo esto. Entonces, en el capítulo 21 del primer libro de Reyes, comienza después de todas estas cosas que ya mencionamos. Ya habían sucedido muchas cosas, ya Acab había enfrentado allá a los sirios, los había derrotado. Entonces, pasadas estas cosas, dice ya primero de Reyes 21, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel, Nabot, tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot. Se acercó Acab, el rey, a Nabot, el dueño de la viña, diciendo: dame tu viña, escuche, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, está cerca de mi casa, está al lado del palacio, está al lado del templo, de aquí, del lugar, del palacio del rey. Y dámela, la necesito para un huerto de legumbres, porque es que está aquí mismo de mi casa, me sirve, Nabot. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. Yo te daré otra viña mejor que esta. Es decir, te la cambio. ¿Está conmigo, hermano? Te la cambio. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Es decir, si no me la quieres cambiar, entonces te la vendo. Te la compro. Te la compro, véndemela, Nabot, véndemela. Véndeme esa viña. Y Nabot, escuche el verso 3, respondió a Acab de esta manera. Comenzó diciendo unas palabras muy lindas, muy hermosas. Comenzó pidiendo el respaldo divino. Comenzó diciendo quién es el que podía evitar ese negocio. Y dice Nabot: guárdeme Jehová. Aleluya. Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. La heredad de mis padres. Y en el pasado, la heredad, la herencia transferida de un padre a su hijo, a su generación, era de enorme estima, de gran valor, de portentosa bendición. No era cualquier cosa lo que el padre le transfería a su hijo. No era cualquier cosita que usted pudiera desechar, que usted pudiese dejar por allí o vender o relacionarla con otras personas y perder esa línea, ese lineamiento familiar que venía de su padre, que venía del padre de su padre. Era muy fuerte hacer eso, era considerado malo. De hecho, cada quien valoraba su herencia, valoraba lo que le dejaban sus padres, porque en eso desde pequeños los jóvenes, los hombres, las mujeres, los hijos de estos que heredaban, entonces ellos eran los que trabajaban en esas viñas, los que ayudaban a sus padres, los que estaban al pie de ellos en todo tiempo, y para ellos era esa herencia. Entonces, en este caso, Nabot valora esto y dice: no, ¿cómo se te ocurre? Una viña que mis padres me dejaron. No, está bonita, sí es cierto. Yo me imagino esa viña, hermano. Yo me imagino ese jardín hermoso, esos cultivos, eso tan bonito, ese lote, ese terreno, llámele como usted le quiera llamar. Pero esto le llamó la atención al rey Acab, y Acab vino a hacer esos negocios. Entonces Nabot le dice: no, guárdeme Jehová. Como quien dice rotundamente: no hay venta, no hay cambio. No, señor. Y vino Acab a su casa triste, verso 4.
Volvió Acab siendo el rey, pero no solo triste, sino que venía en una mezcla entre tristeza y rabia. Hay momentos en que usted algo le entristece, pero a la vez le da rabia. Y este rey estaba así, volvió triste. Y por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres, no te la daré. Ojo, la Biblia aclara lo que Acab tenía en su mente, que Nabot le había tratado de decir: guárdeme Jehová de que yo te dé la herencia de mis padres. Y Nabot lo había declarado así. Por eso Acab se fue triste. ¿Por qué? Porque Nabot le había dicho: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro, ni siquiera comió, no quiso comida, no quiso alimento. Entonces aparece en escena Jezabel, su esposa, vino y le dijo: ¿y tú por qué estás tan decaído tu espíritu? ¿Tú por qué no quieres comer? Allá hay un manjar en la mesa. Tú no eres el rey, ¿qué es lo que pasa? Respondió: porque es que hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero. Ojo, y le dije que me diera su viña por dinero. Se la compraba. Y yo me imagino el precio que Nabot pudo haberle pedido, lo que él quería. Y Acab pudo haberle dado lo que él pedía. Y pudo haberle ofrecido lo que usted menos se imaginara. Como rey estaba en la autoridad de apropiarse de esa tierra. Con el dinero, con el cambio por otras mejores. Él lo dice: te daré una viña mucho mejor, más grande, más bonita tal vez. Pero es que yo quiero esta porque está al lado del palacio. Y él empieza a explicarle a su esposa Jezabel: no, le dije que me diera su viña por dinero. Y me dijo: no vendo. No, él no quiso, Jezabel. No quiso vender. Dijo que no. No quiso que yo le diera dinero por la viña. Y tú sabes, Jezabel, que yo le hubiese dado algo bueno. Soy el rey. Pero me dijo que no. Porque no estaba a la venta. Porque Nabot fue directo: guárdeme Jehová, yo no te la doy. Y él empieza lo primero y le dice a Jezabel: él me dijo que no, que no la vende. Le dije que dinero y no la vende. Vamos a mirar, hermanos, ¿quién vende su herencia? Espiritualmente hablando, ¿quiénes venden su herencia? ¿Quiénes pueden llegar a vender su herencia? ¿Quiénes son aquellos que cuando llega la oportunidad se les olvida decir esto y venden su herencia? Terminan vendiendo lo que Dios le ha dado. Nada de lo que me ofrezca el enemigo puede comprar lo que Dios a mí me ha dado. Aleluya. Escuche esa expresión: nada de lo que me ofrezca nuestro adversario, el enemigo, el diablo, puede comprar lo que ya Dios te ha dado, mi hermano. Pero hubo gente que se le olvidó esto en la palabra de Dios. Vamos a mirarlos por la Biblia. Vamos a mirar en el Evangelio según Mateo, el capítulo 26. Mateo capítulo 26 nos habla, y creo que usted se imaginará de qué apóstol terminó vendiendo la bendición que tenía de ser uno de los apóstoles del Señor. Mateo capítulo 26 verso 14 dice: entonces uno de los 12, Mateo 26 verso 14, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a uno de los principales sacerdotes. Fue allá, se presentó ante ellos, y llegando allá les dijo: ¿qué queréis? ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Qué tristeza esa pregunta. ¿Qué me quieren dar? Pongan ustedes el precio. Díganme qué me ofrecen por allí. Pongan el precio. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, cumpliéndose así lo profetizado por el escatólogo en el pasado. Ese era el precio del apreciado: 30 piezas de plata.
Qué triste que Judas llega y entrega su herencia, entrega su heredad, entrega la bendición que tenía de ir a los pies del maestro, de oír esas enseñanzas, de ver cómo calmaba el viento y la tempestad, de ver cómo de 5 panes y 2 peces alimentaba multitudes, de ver cómo alguien que estaba desahuciado era levantado, era restituido, de ver cómo una mujer que tenía fiebre, el Señor la toca y la fiebre le deja, de ver tantas cosas, hermano. De tener la oportunidad de ser de bendición, de llevar el evangelio, de llevar esta información. Entonces él llega y dice: pongan ustedes el precio, yo les vendo al maestro. ¿Qué me dan? Le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Entonces ya no era el mismo Judas. Ya cuando el Señor estaba enseñando algo, ya Judas ya no estaba pendiente a la enseñanza, sino mirando quién está alrededor aquí, con quién cuento aquí para llevárnoslo. ¿Será que voy ahora? ¿Será que busco a los alguaciles ahora? Buscaba era oportunidad. Ya no estaba pensando en los enfermos, en los quebrantados. Ya no estaba pensando en más nada, sino en buscar oportunidad para entregarle. Qué tristeza, hermano. Hay gente que vende su herencia, vende lo que Dios le ha dado. Está también la historia en Hechos, capítulo número 4. Hechos, capítulo número 4. Ya estos otros personajes, ya el avivamiento había sucedido el día de Pentecostés, ya esto se estaba manifestando, el Espíritu Santo en la iglesia, hubo movimiento, dice que tenían las cosas en común, y entonces la gente con gran poder, los apóstoles, Hechos capítulo 4 verso 33 en adelante, con gran poder los apóstoles daban testimonio de que Cristo había resucitado, y abundante gracia era sobre todos ellos. No había necesitados, porque los que poseían heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Aleluya. Y alguien llamado José, escuche, a quien los apóstoles le decían Bernabé, dice que tenía una heredad, la vendió y trajo el precio a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre, ya entramos en el capítulo 5 de Hechos, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, de no dejarnos insulsar, de no dejarnos desviar del propósito que nosotros tengamos para con Dios. A veces queremos hacer algo para con Dios, a veces queremos hacer algo y aportar de una manera, y dejamos que la voz del enemigo nos dañe, y a veces somos copartícipes de cosas negativas que nos terminan perjudicando y haciendo vender nuestra herencia. Y este llamado Ananías con Zafira vendió una heredad, pero cogió del precio, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Es decir, siendo partícipe, siendo alcahueta. Oiga, peligroso esto. Y trajo solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Entonces enseguida dijo Pedro a Ananías: ven acá. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Nótese que dice para que le mintieses, no para que le engañases, porque a Dios no lo engaña a nadie. Usted le puede echar una mentira a Dios, pero Dios sabe quién es usted, quién soy yo. Usted a Dios no lo podemos engañar. No podemos engañar a Cristo, no podemos engañar su santa presencia. Podemos mentirle al hombre, podemos hasta mentirle a Dios. Pedro se lo dice: ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué vendiste esto? Para luego tomarlo para ti. Esa era tu herencia, eso no era tuyo. Tú podías decir que eso es tuyo y te quedabas con tu dinero, pero al traerlo aquí y decirnos que eso fue en lo que lo vendiste, tú lo que hiciste fue mentirle al Espíritu Santo. Te dejaste llenar de Satanás el corazón. ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Hay momentos, lo que le pasó a Judas, se le llenó el corazón de avaricia y vendió, escuche, vendió al maestro por 30 piezas de plata. Hay gente que vende su herencia, vende lo que Dios le ha dado. Y por eso usted conoce el resto de la historia. Y Pedro lo exhorta y le dice: no se te quedaba a ti reteniéndola, no era tuya. ¿Ah? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Por eso la Biblia dice: sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón, porque es que de Él es de donde salen las cosas. De Él mana la vida. Aleluya. Y si usted está lleno de Dios, usted da de Dios. Al oír a Ananías estas palabras, se puso tieso, cayó, expiró, cayó de espaldas, se expiró, murió. Y enseguida vino un gran temor sobre los que lo oyeron. Y conocemos que más tarde llegó Zafira y le preguntaron: ¿es verdad que lo vendieron en tanto? Sí, en tanto. El precio del engaño. Bueno, mira, ve, acaba de morir tu esposo. Aquí están los jóvenes que lo acaban de sepultar. Y ahora a ti te va a pasar lo mismo por estar alcahueteando lo que no debes. ¡Pum! Cayó. Oiga, ¿por qué? Porque a veces vendemos la herencia, vendemos nuestra heredad. Cambiamos la heredad por algo de dinero. Pretendemos que el dinero. Por eso hay hermanos que están firmes en el evangelio, y cuando reciben un empleo, entonces no, ya no vengo, hermano, yo estoy cansado. Hermano, no lo he visto en el culto. No, hermano, es que ya yo estoy trabajando, ya yo estoy cansado, estoy agotado, llego cansado. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hermano, no pierda los cultos, no pierda la bendición. Si puede asistir, hágalo. Si está cansado, vaya, que en la silla descansa y Cristo le llena. Aleluya, gloria a su nombre. No venda su herencia, hermano, no venda lo que Dios le ha dado por un trabajo, por un dinero. Judas lo hizo, Ananías y Zafira lo hicieron. Se perdieron la oportunidad de estar entre los que llevaban bendición a la gente, entre los que hablarían de este Cristo poderoso. Una bendición que ya usted y yo tenemos. Por eso leí al principio Efesios 1, porque es que Dios nos ha bendecido con toda bendición en la parte espiritual. Oh, gloria a su nombre, gloria a su evangelio, aleluya. Y volviendo a la historia principal, sigue allí hablando Acab con Jezabel. No, él me dijo que no vendía. Hombre, yo estoy triste. Le dije que se la pagaba en dinero y me dijo que no. No vendo. No, yo no vendo. Pero no solo queda ahí, sino que estamos en el verso 6 de Primero de Reyes, capítulo 21. Y entonces le dije que me la diera su viña por dinero. No. O que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él dijo que no me daría la viña. Tampoco cambia. Me dijo: no la cambio. Que es distinto a venderla. Yo no la cambio, no la voy a cambiar. No cambio. ¿Qué? Pero es que la otra es mejor. No, nada. Yo quiero esta, porque esta fue la que me dejaron mis padres. Nabot, pero la otra está en una colina, hay un río cerca, está bonita, te puedes cultivar allí, está verdecita, hay unas buenas plantas. No cambio, no. Nabot estaba parado. ¿Sabe por qué? Porque nada es mejor que mi salvación. Aleluya. Hablando en términos espirituales, nada puede llegar a ser mejor que lo que Dios me ha dado. Y Dios me ha dado salvación de lo alto. Por eso el Señor le dice a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios. Porque el don de Dios es salvación para su pueblo, para sus hijos. Si tú conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aleluya. ¿A cuántos de nosotros ya Dios nos ha dado esa agua viva, esa salvación? Pero hay gente que anda cambiando su heredad, su herencia, lo que Dios le ha dado, por cualquier cosita, por cualquier pecado, por cualquier tristeza, por cualquier encierro, por cualquier cosita. Cambian lo que Dios le ha dado. Pero Nabot estaba firme y dijo: no, yo no cambio. No, Señor. ¿Por qué? Porque es que nada es mejor que lo que ya mi Padre me ha dado. Mi Padre celestial me ha dado una bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y su mujer Jezabel empezó a decirle: oye, pero ¿y tú no eres el rey? ¿Ah? ¿Tú eres el rey? Levántate, ¿cómo vas a estar llorando porque un campesino te dice esto?
Y los padres de Nabot eran íntegros para con Dios. Y Nabot también era hombre justo, valeroso, trabajador, servicial, honesto, puro. De esos que Dios busca, porque Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Aleluya. Hay gente que cambia su herencia. Hechos capítulo 8. Vamos a mirar allí. Hechos capítulo número 8. Hay una historia allí muy diciente y vamos a escudriñarla. Hechos capítulo 8, verso 6. Sabemos que la gente unánime estaba escuchando, estaban viendo el movimiento de la iglesia, ya el Espíritu Santo se había derramado. Y bueno, y dice que Felipe estaba predicando y la gente oyendo y viendo las señales que Felipe hacía, Felipe lleno del Espíritu. Entonces muchos tenían espíritus inmundos y salían dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Estoy leyendo Hechos 8, voy por el verso 8. Dice, había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia. No era cualquiera, era un hombre que usaba las artes oscuras. Ejercía la magia. Escuche, ejercía la magia en aquella ciudad, en Samaria, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Lo que el enemigo te ofrece es para que te crezcas. El enemigo te ofrece cosas grandes para que te crezcas. Por eso el rey Acab le dijo: la viña que te daré es más grande que esta. Pero en el plano espiritual, a veces la fama tiende a generar que alguien cambie la herencia de Dios. Y este se hacía pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, a Simón el mago, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: oh, este es el gran poder de Dios. Wow. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Es que el enemigo anda buscando a quien engañar. Y ahí es donde usted y yo tenemos que tener cuidado. Y dice, y bueno, pero cuando creyeron a Felipe, ahora hay algo nuevo aquí, una nueva predicación. Ya no llega Felipe con artes mágicas, llega con una luz de verdad, aleluya, la misma que usted y yo tenemos en esta mañana. Y cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba ya no magias oscuras, sino el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, aleluya. Y entonces dice que también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, escuche palabra de Dios, estaba siempre con Felipe viendo las señales y milagros que se hacían y estaba atónito. Oiga, y empieza a decir allí que los apóstoles en Jerusalén escucharon lo que acá estaba pasando. Y entonces vinieron y dijeron: ay, ¿estos qué? Se entregaron, qué bendición. Ah, bueno, vamos a orar por ellos, dice el verso 15, oraron para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Por eso esta iglesia bautiza en el nombre de Jesucristo, porque la Biblia declara que los bautismos fueron hechos en ese nombre que es sobre todo nombre. Y dice, entonces les imponían las manos los apóstoles que llegaron y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, escuche, cuando Simón, el que se había convertido, el mago, el que era hechicero y ahora estaba bautizado y ya seguía a Felipe y ya les escuchaba la palabra de Dios, ya había habido un cambio en su vida, entre comillas. Cuando oyó que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo que vino, dijo: oiga, aquí hay dinero, denme a mí ese poder. ¿Por qué? Porque la mente de Simón estaba en el ganar, estaba en las ganancias, estaba en el pasado todavía, estaba en las cosas que hacía antes. Su mirada estaba en la economía. Y enseguida él vio un negocio, él dijo: aquí hay un negocio. Yo con ese poder, que ese sí es cierto, porque déjeme decirle que los que practican cosas oscuras y los mismos que van a ellos saben que esas cosas son irreales, saben que esas cosas no tienen poder.
El poder está en el nombre de Jesús. Entonces Simón el mago dijo: uy, yo con un poder de eso, y también hacer los que me oigan, oye, denme ese poder. Y les ofreció dinero. Y dice enseguida: denme también este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Yo me imagino a Simón diciendo: uy, yo aquí cobro y me hago rico. Y este poder sí es real, este no es un engaño como el que yo hacía. Y ahorita lo leímos, engañaba a la gente. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón, por eso sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque tu corazón no es recto delante de Dios. No tienes parte ni nada en este negocio. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, verso 22, y ruégale a Dios, quizás si te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque ¿sabes qué? Veo que en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Es decir, ya Simón ya había cometido el error, nada más por el hecho de querer cambiar lo que Dios le había dado. La bendición de ser un discípulo más, uno más que llevar el evangelio, ahora lo había cambiado por el deseo de ganar dinero nuevamente, por el deseo de ser alguien grande, como lo había sido en el pasado, engañando a la gente, siendo un mago, siendo de oscurantismo. Por ese deseo cambió su herencia, cambió su heredad. Por eso Nabot dijo: yo no te la cambio. Hermano, no cambies tu herencia, no cambies. ¿Sabes? Simón cambió su herencia, cambió lo que ya Dios le había dado. ¿Para qué? Para regresarse a donde estaba, con las ideas con las que estaba. Pero nada puede ser mejor de lo que Dios a mí ya me dio, que es la salvación de mi alma. Pero hay gente que no han entendido esto, hermano. ¿Sabe? Yo podría leer, y usted conoce la historia. En Hebreos capítulo 12 nos resumen la historia de Esaú. Y usted sabe lo que hizo Esaú. Hebreos capítulo 12 nos narra esto y nos recuerda que no haya entre nosotros, aleluya, algún profano como Esaú. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es que aquí estamos para alcanzar la gracia, la benevolencia de Dios, su gracia sobre nosotros en todo tiempo, por cuanto estamos perseverando, porque no hemos vendido, no hemos cambiado nuestra herencia. Aleluya. Por eso aquí el escritor a los hebreos dice: no sea que alguno, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hizo un cambio Esaú. Dame un plato de guisado de lentejas, dame de ese frijol sabroso, dame de ese guiso. Y Jacob aprovechó: no, dame la primogenitura. Hizo el cambio, y dice la Biblia: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar, es decir, deseando que le devolvieran su herencia, deseando heredar la bendición. ¿Cuál bendición? La que el padre Isaac iba a transferirle al momento de poner sus manos, lo que hizo con Jacob. Entonces, al momento de desear, aún después, queriendo desear la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hermano, ¿cuántos hoy derraman lágrimas porque han perdido su hogar, han perdido ministerio, han perdido la oportunidad de servir, han perdido la oportunidad de salir adelante dentro del evangelio, porque cambiaron su herencia, lo cambiaron por una mujer ajena, lo cambiaron por una música mundana, lo cambiaron por algo que no vale la pena, hermano? Oh, santo el Señor. Y entonces ya vienen las lágrimas,
y deseando heredar la bendición, no pudo, fue desechado. Cuando en la historia en Génesis, usted lo puede leer en su casa, llega Esaú diciendo: Padre, no te queda otra bendición para mí, no hay otra por ahí para mí. Y su padre le dice: no, ya no, yo no sé, ya, anda, ya yo se la di a Jacob, ya yo le profeticé que tu descendencia iban a ser servidores de él, de su nación. Y ahora, no, dame otra, no te guardaste una para él. No, ya no hay más. Ya la transferencia había sido hecha. ¿Por qué? Porque hay gente que cambia su heredad. Hermano, no la cambie. Oh, gloria al Señor, gloria a su nombre. Y volviendo a la historia principal, sigue allí Acab triste. Entonces Jezabel le dijo: no, levántate, tú eres el rey, tú eres el rey aquí. Come, alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel, yo te la doy. Porque es que siempre cuando hay un malo, hay uno más malo, y eso es peligroso. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos, los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían: proclamen ayuno, pongan a Nabot delante del pueblo, pongan a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sáquenlo y apedréenlo para que muera. Es decir, ármense un chisme en contra de él para que lo acaben. Pero el trasfondo oscuro de esto era para que el rey Acab se quedara con la viña. Ahora, yo hago una pregunta. Cuando usted ni cambia ni vende, vamos a ver quién escribe aquí en el chat primero. Si usted ni cambia ni vende, mucho menos ¿qué? Mucho menos lo regala. Y voy a mirar quién lo puso primero para orar por usted. Si usted ni siquiera quiere vender y tampoco quiere cambiar, mucho menos la va a regalar. No, yo no te voy a dar esto, olvídate. No regalo, yo no te doy esto. Oh, aleluya. Y Nabot le dijo así, en esta manera: no te daré. Y dar es entregar. O sea que no te la doy ni en regalo, ni en venta, ni en cambio. Te la doy. Oh, Señor. Interesante. Y por eso se desprende todo esto. ¿Sabe, hermano, quiénes regalaron su herencia en la Biblia? Sansón regaló su herencia. ¿Por qué? Por una mujer. ¿Qué precio tan bajo? Cambiar el tener la fuerza, el respaldo de Dios por una mujer. Hombre, regaló su herencia. Cuando enviaron a los 12 espías, eso está en Números capítulo 13, y volvieron los 12 espías con la información, 10 dijeron que la tierra era difícil, moradora de gigantes, eso no se puede, Dios nos hizo una maldad, ¿cómo Dios nos va a traer aquí? Somos langostas ante ellos. Y empezaron allí a murmurar y a criticar allí al pueblo, empezaron a decir que eso no se podía, empezaron a decir que eso era imposible, que Dios no iba a poder, que ellos no iban a poder con todo esto. Y solamente Josué y Caleb fueron los que dijeron: no, Dios nos puede dar esa tierra. Él nos trajo hasta aquí, Dios nos la da. Nosotros nos los comeremos como pan. Aleluya. ¿Y qué le pasó a esos 10 que dijeron así? A todos los que gritaron y alzaron la voz y lloraron y se desesperaron. No entraron a la tierra prometida. Regalaron la herencia por una expresión. ¿Cuál era la expresión? No podemos. No daremos, no lo lograremos. Hermano, tenga cuidado aún con lo que usted expresa, porque como usted exprese algo indebido a veces en contra de lo divino, de lo de Dios, usted puede terminar regalándole al enemigo su herencia. Su herencia. Dios se desagradó de esto y por eso ninguno probó, ninguno entró en la tierra prometida. Ninguno de los que criticaron. En segundo libro de Reyes, también el capítulo 13, me habla del rey Joás.
Cuando el profeta le dice: Joás, abre la ventana, y Joás así lo hizo. Lo puede leer en su casa, Segundo de Reyes capítulo 13 del 16 al 19. Y dice que Joás abrió la ventana. Bueno, esto es para que acabes con los sirios. Vas a disparar la flecha, dispara la saeta de salvación, y de Jehová es esta. Y así fue. Ahora golpea la tierra 3 veces con la flecha. Y viene Joás y manda 1, 2, 3. Y el profeta no le había dado cifra de cuántas veces tenía que golpear. Golpea la tierra con la flecha. Y Joás el rey 3 veces la golpeó. Y el profeta le dijo: no, ¿qué hiciste? Si lo hubiese golpeado 5 o 6 veces, hubiese ganado 6 veces, 6 derrotas a los sirios. Ahora nada más lo vencerás 3 veces. ¿Por qué? Porque a veces por una flojera, y disculpe la expresión, o a veces por una falta de ánimo, hay hermanos que son carretillosos. Hay que empujarlos, hay que alzarlos, hay que moverlos. Porque cuando algo era para el mundo nos movíamos, y ahora para Dios no nos queremos mover. ¿Qué es lo que nos pasa a veces, hermano? Entonces así estamos regalando la herencia. Joás regaló ese reinado ahí con eso, porque solo 3 veces pudo con los sirios, y más adelante perdió la bendición. ¿Por qué? Porque pudo haber hecho más, 10, 6, 20 flechazos, y así la bendición de Dios hubiese sido de grande victoria. Por eso el profeta le dijo: esta flecha que vas a lanzar es salvación de Jehová. Ojo con lo que vas a hacer. Esto que vas a hacer ahora es salvación de Dios. Y le puso las manos. Puede leerlo allí, hermano, en Segundo Libro de Reyes capítulo 13. Puede leerlo en su casa. Le puso las manos y le dijo: esto lo que vas a hacer es la salvación de Dios. Oye, lo vas a hacer 3 veces. No, hombre, y hasta el profeta lo regaña. Porque a veces regalamos la bendición, regalamos la oportunidad, pero yo no regalo la herencia que me dio mi padre. ¿Por qué? Porque regalar mi herencia, escuche palabra de Dios, sería menospreciar lo que Cristo hizo. Regalar mi herencia, mi heredad, sería yo menospreciar, menoscabar lo que ya Dios ha hecho por mi vida. Y si yo no la quiero vender y no permito ningún cambio, oiga, mucho menos la voy a regalar. Mucho menos. Por eso, guárdeme Jehová de que yo le dé al enemigo la heredad de mi Padre. Oh, gloria a su nombre. Y la historia esta termina con que vinieron los hombres perversos, hicieron lo que Jezabel dijo. Escuche palabra de Dios. Y le enviaron a decir a Jezabel: ya lo hicimos, ya Nabot blasfemado, ya lo apedrearon, murió. Y cuando le dijeron a Jezabel, dice el verso 14, ya Jezabel oyó, verso 15, cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, fue donde acá y le dijo: bueno, levántate, esa es tu viña, ya es tuya, ve y toma la viña, porque Acab ha muerto. Levántate y toma la viña, Nabot ha muerto, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, tampoco te la quiso vender, ha muerto. Tampoco te la quiso dar, bueno, ahora lo maté. Y suena triste, ¿verdad? Proverbios capítulo 10, verso 7 dice: la memoria del justo será bendita. Cuando alguien es justo, buenas obras, íntegro de corazón, esa memoria es bendita, dice la palabra de Dios. He recordado ese gran hombre, esa gran mujer, ese gran siervo, ese gran predicador, esa gran servidora, esa gran maestra de niños, esa gran madre, ese gran padre. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos, mire lo que dice la Biblia, lo dice así, hermano, suena duro, pero dice: se pudrirá. Palabra de Dios. Proverbios capítulo 10, verso 7. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Hay una versión que dice: se menospreciará.
Hay otra que dice se olvidará. Pero estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Hermanos, no importa, porque para usted y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si por causa de mi heredad, de guardar mi herencia, yo pierdo la vida, por eso escuche el Señor, aleluya, en su palabra dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Por causa del evangelio, por causa de guardar su nombre, por causa de ser íntegro, por causa de valorar lo que nos ha dado. El que pierda su vida por causa del evangelio, aleluya, la ganará, la salvará, verá la victoria de Dios en su vida, como en el reino celestial, en las bodas del Cordero. Hermanos, seremos salvos por su gracia eterna si nosotros hoy perseveramos. Salmo 94, verso 21 dice: se juntan contra la vida del justo y al parecer condenan la sangre inocente. Es cierto, eso le pasó a Nabot. Pero cuando esto pasa, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza y mi salvación. Es que yo tengo una salvación, hermano. Yo tengo algo especial en mi vida. Por eso no puedo permitirlo. ¿Sabe? Hay hermanos que han cambiado su herencia. Y disculpe este ejemplo que voy a poner. Enfóqueme aquí, hermano, ayúdeme. Hay hermanos que andan con un letrero en la frente así y dice: ando vendiendo o permutando mi herencia, la cambio. ¿Hay algún interesado en quedarse con mi bendición? ¿Alguno quisiera comprarme mi herencia? ¿Hay alguno por allí? Hay hermanos que llevan este letrero en la frente. Se les ve en su vida espiritual, se les ve en sus pocos frutos. Por eso el Señor dice: por sus frutos los conoceréis. Hay hermanos que viven la vida así y en cualquier momento pierden su herencia, porque el enemigo anda buscando cómo quitártela, cómo cambiártela, cómo comprártela. Pero ¿sabe qué? En esta hora, mi hermano, usted y yo vamos a responder como Nabot, aleluya. Así nos cueste la vida en cuanto a las cosas de Dios hablando, vamos a decir: ¿sabes qué enemigo? ¿Sabes qué pandemia? ¿Sabes qué encierro? ¿Sabes qué situación? ¿Sabes qué demonios? Guárdeme, Jehová, aleluya, de que yo te dé la herencia de mis padres. Guárdeme, Jehová, de que yo te cambie mi salvación por algo más. Guárdeme, Jehová, de que yo te la cambie, te la venda o te la regale. No, Señor, en esta hora aquí estamos los que hemos perseverado y los que seguiremos adelante en el nombre de Jesucristo. Pastor, ¿por qué dice todo esto el Señor en esta mañana? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque en el avanzar de la pandemia, usted sabe cuántos uno se ha enterado que han vuelto atrás. Esta pandemia ha sido una zaranda, hermano. Ha sido una zaranda celestial. A ver quiénes son sus verdaderos hijos. Yo me imagino al Señor allá viendo quiénes son sus santos, quiénes son sus íntegros, quiénes son los que se han mantenido. Ahora hoy usted encuentra hermanos que dicen: no, ya yo no necesito asistir. Si duré un año sin asistir, ya yo soy templo de Dios. Hay gente pensando eso. Y yo solo en mi casa seré salvo, tranquilos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, mi hermano. Por eso, en mi vida, en mi salvación, no hay venta, no hay cambio. Y si no hay esto, mucho menos regalo. Hermano, ¿sabe qué? Guarda tu heredad, guarda tu herencia, cuídala, mi hermana, cuídala. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo anda por ahí a ver qué te ofrece, qué te da.
Y a muchos ya lo ha hecho y han sucumbido, no han guardado su herencia, han sucumbido ante las artimañas del diablo y han caído. Otros se han decepcionado, otros se han alejado, otros se han apartado y otros han perdido lo que Dios les dio. Pero guárdeme Jehová en esta mañana. Yo quiero que usted en esta hora entienda lo que Dios ha querido decir a su pueblo. Aleluya. Y Dios ha sido claro. Por eso en esta hora yo voy a orar por alguien que reconozca en este momento y diga: es verdad, Dios me ha dado a mí grandes cosas. Hermano, es verdad. ¿Cómo cambiar, hermano? ¿Cómo cambiar que Él nos haya sacado del lodo cenagoso, nos haya limpiado? Y por eso leímos Efesios 1:3, que dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, toda la necesaria, porque la vas a cambiar, hermano, por un empleo, por lo prohibido, por lo mundano. Porque vas a cambiar un culto por las redes sociales. Porque vas a cambiar la oración en la noche por un chateo. ¿Por qué? Alguien que esté agradecido con esta herencia y que diga en esta mañana también: guárdeme Jehová, guárdame Jehová. Porque la esperanza de guardarnos está en Dios. Nabot no cambió su viña, yo tampoco cambio ni vendo mi herencia, lo que Dios me ha dado. Guárdeme Jehová, diga en esta mañana que yo cambie la herencia de mis padres, la herencia de mi Padre Celestial, su salvación. Aleluya. Alguien a la distancia, yo siento que a alguien el enemigo le han dado armando una trampa. Mi hermano, guarda tu herencia, cuídate. Mi hermana, cuídese. Cuidemos a nuestros hijos, porque el enemigo anda apartando jóvenes. Pero en esta mañana hay poder en su nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Alguien agradecido que empiece a orar. Soberano Señor de la gloria, Padre Celestial, tu palabra ha sido predicada, Señor. Tu presencia santa ha sido manifestada en medio de esta enseñanza. Señor, en el nombre de Jesús, glorifícate, Dios, derrámate poderosamente. Llénanos de tu presencia, Señor. Oh, para permitirnos, Dios, usted y nos respalde y nos ayude y nos fortalezca para guardar esta herencia, para valorar esta vida cristiana, para poner en alto su salvación, Dios mío, y no cambiarla, no venderla, regalarla, mucho menos. Oh Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate a la distancia, Señor, sobre cada uno de los corazones que te ha escuchado este mensaje, Dios, que ha vivido alguna experiencia. Oh Dios, guárdanos a todos, Señor, bendícenos con toda bendición espiritual y que nunca nos olvidemos de la grandeza de su salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús.